Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades, tralara. Hola, llevo un ratito tratando de grabar el podcast y no está siendo fácil. Cuando al fin me ha arrancado ha surgido una interrupción, he tenido que volver a empezar de nuevo y yo muchas veces me saco cartas de oráculos, me gustan mucho los oráculos y muchos podcasts, la gran mayoría, saco una carta de antes del podcast para preguntar algo en lo que pueda ser interesante enfocarme durante este ratito por aquí. Y saqué una carta del oráculo, me salió una carta que decía la hora de la siesta. Y básicamente hablaba de cómo es momento de parar y de descansar. Y ciertamente me siento un poco así. Y contemplando eso, veía que muchas veces de lo que quiero parar y quiero descansar es de la inercia mental en la que me encuentro, es de ese ruido constante de la mente. Y que por más que pare y no haga nada, si mi mente sigue en ese run run, realmente no estoy entrando en ese descanso que tanto anhelo o necesito. Y yo llevo una vida bastante tranquila, la verdad. Hace tiempo que me procuré que así fuera y que le doy mucha importancia a vivir un cotidiano que se ajuste al ritmo que para mí es bueno en cada momento. Y no tanto al ritmo establecido, a excepción de algunos momentos porque no queda otra, ¿no? Tengo que coger un avión o tengo un curso que dar o cosas de este tipo. Pero incluso en este tipo de cosas procuro de antemano que se ajusten a unos márgenes temporales que me ayuden a ir tranquila. Básicamente con lo que quiero decir tranquila es con lento, porque uno puede hacer las cosas a velocidad estando tranquilo, aunque no es tan fácil. Es bastante común que cuando hacemos cosas rápido, nuestro cuerpo se pone en un estado de activación simpática, y en ese estado de activación simpática, que está muy bien para algunas cosas, para otras no tanto, pues se genera una agitación o una aceleración que si no va acorde con tu movimiento físico, pues se suele ir a la cabeza, ¿no? Y así vivimos gran parte de nuestras vidas muchas personas, con mucha aceleración en la mente. Y esta carta, ¿no? Decía, claro, entonces no, con esta carta, ¿cómo grabar el podcast hoy en este estado, ¿no? De silencio mental, de no agitación, de no darle 1000 vueltas a las cosas. Empecé a grabarlo y justo hubo una interrupción un rato largo, y ahora que he vuelto a empezar me saqué otra carta. Esta carta se llama El Poder Superior, y básicamente a lo que me invita es a lo que más me gusta, que es saberme herramienta de algo más grande que no controlo y que le abro paso para que transmita a través de mí. Y es lo que más me gusta porque yo soy muy vaga. Yo realmente tengo una personalidad vaga. A mí no me gusta esforzarme. Eso no quiere decir que no sea una grandísima trabajadora, porque soy una persona que está constantemente indagando y que pasa sus días en un nivel de profundización de las cosas y de riesgo, de apuesta, bastante bueno. Pero para muchas cosas soy vaga. Y me gusta mucho decirlo ahora porque durante mucho tiempo esto me dolía. De pequeña además me lo decían, que era vaga, y yo lo llevaba muy mal. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que, claro, para el paradigma actual que tenemos como seres humanos, esto se le llama ser vago. Para el paradigma
al que estamos entrando nuevo, esta forma de ser mía, en realidad es una forma de estar en coherencia. En general, hay pocas cosas que requieran de un grandísimo esfuerzo. Y si requieren de un grandísimo esfuerzo es porque quizás las estás queriendo hacer en un tiempo que no le corresponde a esa cosa para hacerse de manera orgánica. Si permites que las cosas se hagan al ritmo que necesitan ser hechas, el nivel de esfuerzo puede ser muy proporcional a un estado también de descanso, de reposo, de disfrute, de deleite. Y eso es lo que yo, pues, en el pasado consideraba como ser muy vaga y ahora veo como una virtud. No quiero empujar más de lo que hace falta para que las cosas se muevan. Y por lo general es muy poquito. Lo que tenemos que hacer de nuestra parte es muy poquito. El resto lo pone la vida. Llevo unos meses hablando de cómo me quería comprar una yurta y han ido surgiendo diferentes inconvenientes, aparentes inconvenientes, que hacían como difícil o sí, no tan fluido como yo hubiera querido el proceso. Hoy finalmente ya he firmado de palabra el acuerdo de la compra y es muy interesante ver lo que sucede cuando te planteas hacer algo que pues que no has hecho nunca antes o que te supone una subida de escalón, un upgrade en tu vida. Yo nunca he sido propietaria antes de nada, más que de un coche. Bueno, y de una moto. No he sido una propietaria de un tipo de vivienda. Aunque sea una vivienda muy particular, no deja de ser una vivienda. Y el hecho de primero plantearme y después decidir apostar por ello ha ido poniendo en el camino muchas pruebas para mi ego que le implicaban superar la identidad mía que no era propietaria de un tipo de vivienda. Yo tengo un texto en mi libro que empieza diciendo: no pidas tener eso que quieres, pide... ¿Cómo era? No pidas, por ejemplo, tener una casa. Pide perderle el miedo a tener una casa. No pidas algo, pide perder el miedo a que eso pase. Porque vivimos la realidad ajustada al tipo de creencias que tenemos. Y esas creencias, la gran mayoría, son subconscientes. Pero nuestra realidad se ajusta a ella. Todo lo que pasa en nuestra realidad se ajusta a cómo vemos interna y consciente e inconscientemente la vida. Todas las personas que atraemos, todas las situaciones que magnetizamos están ahí para que evolucionemos con esas trabas. Es decir, que por un lado vivimos el tipo de realidad que se ajusta a nuestras creencias, tanto conscientes como inconscientes, tanto propias como heredadas. Y por otro lado, magnetizamos situaciones que nos plantean el desafío correspondiente para evolucionar y traspasar esa herencia, esas creencias que condicionan y limitan la realidad que vives. Por eso, cuando te planteas algo que no entra dentro de tu construcción, de la construcción que tienes de ti y de tus posibilidades,
empiezan a ponerse de manifiesto todas aquellas creencias, ideas y manifestadas en situaciones que sostenían que eso no era posible. Yo tengo una frase que uso para las tarjetas de mis sesiones de acompañamiento que dice: si lo posible eres tú, lo imposible es todo lo que no te permites ser. Y esto es muy interesante, porque si lo posible es lo que tú eres, es lo que tú vives, lo que llamamos imposible está a un paso de ti, y ese paso es el permiso. Pero ese permiso no basta con tomarlo mentalmente. En una primera instancia, tú puedes establecer un pensamiento: voy a comprarme esta yurta, y una determinación, y manifestar tu voluntad de hacerlo. Y eso abre como una primera capa, como si abriera, como si rajara mínimamente la superficie de un globo lleno de mierda. Ese globo lleno de mierda se sostenía en el aire, pues porque nadie lo estaba pinchando. Esa primera idea abre una primera grieta, pero no pincha el globo. Lo que penetra esa grieta es tu determinación de hacerlo, empezar a moverte en relación a eso. Y ahí empieza lo divertido. Ahí empieza a brotar de ese huequito, de esa grieta, pues toda la mierda que había dentro, sosteniendo una realidad donde tú no puedes hacer eso. Porque seamos francos, si viviéramos en un paradigma interno en el que todo es posible a todo momento y a todo instante, desapareceríamos en la totalidad. Y hacia allá vamos, pero lo interesante de este juego es que no es todo de una vez, es de a poquito. Y eso te va permitiendo ir configurando pantallas de realidad donde ir teniendo experiencias cada vez más amplias, donde hay más espacio para ser, para que el ser sea, o para ser desde el ser. Es bonito verlo de esta forma, porque eso implica que todo cambio que tú quieras realizar en tu vida, toda intención que tú marcas para ir hacia algo que deseas, va a empezar a penetrar un globo de mierda. Y ese globo de mierda va a empezar a supurar en el momento en el que te empiezas a mover hacia ello. ¿Y cómo va a supurar? En forma de diversos conflictos que ponen de manifiesto el encuentro con la memoria que hay ahí detrás, que te ha hecho creer que esa realidad no es posible para ti. Y todas esas situaciones que en una primera instancia van a parecer como trabas, no están ahí para informarte de que eso no es para ti. Y esto lo veo mucho y lo escucho un montón también en consulta, y amigas y gente en general que dicen algo así como: me moría de ganas de emprender esto, pero nada, empecé a hacer esto, surgió este problema y me di cuenta de que, mira, que la vida no quería que fuera por allí. Y esto es muy simplista. Esto es una idea que en algún caso puede que se ajuste y que sea coherente, pero en la mayoría de los casos, para mí, no es así. Cualquier cosa que de verdad emprendas desde un deseo que viene de algo más allá que tu propio ego, va a venir con dificultad. Y lo podemos llamar de otro modo. Va a venir con mierda, va a venir con sombra que brota, va a venir con situaciones que me obligan a traspasar, pues, una prueba, ¿no? Una prueba de los límites de mi identidad. Mi identidad ha dicho: aquí hay un límite. La vida te pone la prueba para que lo traspases y te des cuenta de que tienes una identidad que es flexible. Y que ese límite estaba ahí, basado en algo que simplemente necesitaba ser traspasado a nivel interno. Y que al traspasar expande
tu conciencia, quien tú eres, cómo tú te manifiestas, tu manera de percibir la vida y lo que vives, por lo tanto. Esta situación para mí con la yurta ha sido genial para poder ver esto. Porque es fácil enredarse en la mente que ante lo incómodo se quiere escapar con argumentos que buscan culpables y que buscan justificaciones de todo tipo, hasta del tipo de la vida no quiere que. Es fácil que ante la dificultad, la incomodidad, lo desagradable, nos montemos una película acerca del otro y de lo otro que justifique que eso no es suficientemente bueno para ti. Y de verdad, toda la situación, todo lo que vives, todas las personas que atraes a tu realidad, están confirmando un correlato interno. Forman parte de la constelación de tu vida, en la que tú puedas ver reflejado partes de ti que aún no han sido reconocidas y que aún no han sido integradas. No hay ninguna persona, ninguna situación que tú te tengas que quitar de encima porque te esté jodiendo. Eso no es así. No hay nada que no tenga que ver contigo. Hasta el pedo que se tira tu perro en la habitación el día que estás conociendo a alguien y te pone en una situación de muchísima vergüenza e incomodidad, lo has atraído para que en esa situación puedas sostener algo en ti y traspasar algo de ti que te ayude a integrarte más, a ser más completa. Siempre que estés en el rechazo de una situación, de una persona o de algo que está pasando en tu vida, estás rechazando partes de ti. Y puedes pasarte toda la vida pateándolo. Tenemos ese libre albedrío. Pero es súper interesante ir en la dirección contraria. Y no solamente es súper interesante, sino que es apasionante como ir en esa dirección, ir en la dirección de asumir esa realidad como algo que tú has magnetizado, que tú has atraído para poder ser cada vez más completa, más tú misma, estar más en ti. Convierte tu vida más en una aventura y empiezas a percibir la magia que hay detrás de cada acontecimiento. Y yo sé que en el momento en el que está activo el desafío no es fácil de ver. Hay que tener mucha fe, hay que tener mucha confianza y hay que tener muy claro que esto funciona así, porque si no es fácil pues enredarte en lo de siempre, ¿no? Y dejarte llevar por la fuerza que tiene la mente tratando de protegerte de que no cambies. Por eso es tan interesante escuchar a personas que lo tienen tan claro, o personas que lo están viviendo así, o acompañarte de personas que tienen esa visión en momentos de este tipo, porque ahí hay mucho potencial. El momento en el que estás viviendo conflicto es el momento, es el verdadero momento. No nos gusta, pero es ahí donde se pone toda la carne en el asador y todas las fichas en juego. Es el momento más importante del partido, ya que estamos este verano hemos estado con el Mundial, ¿no? Es el momento más relevante del partido. El entrenamiento, todo lo demás está muy bien, pero donde se pone jugosa la cosa, donde se abre una posibilidad y donde se abre una oportunidad es cuando se abre el suelo bajo tus pies y se pone una situación tensa y normalmente nos las queremos quitar de encima. Queremos subir de ahí, y yo soy la primera, que me da por saco lo más grande, como, ostras, pero si ya iba todo bien, si yo estoy guay, si bla, 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 y no quiero estar mal. Pero también me doy cuenta de que esa es mi parte niña, que es mi parte infantil, y que está bien, que la entiendo. Entiendo que hay una parte infantil que no quiera tener que ocuparse de esas cosas, porque no le corresponde. Por eso es importante poder verlo, darte cuenta y decir, vale, acepto que esto está en mí, que hay una resistencia infantil a vivir esto, pero también convocar a esa parte más sabia de ti que pueda decir, frotarse las manos y decir, vamos, qué oportunidad se está abriendo aquí. Este es el momento de jugar bien las cartas.
reconozco que a mí me cuesta. Y reconozco también que me grabo audios. Yo me grabo audios a mí misma cuando estoy bien, que escucho cuando estoy mal. Y mira, te lo recomiendo muchísimo, porque para mí es una práctica que llevo haciendo bastante tiempo y que la adoro. Porque ni siquiera es un otro el que me está contando eso, pero cuando yo me escucho digo, pero qué inteligencia. Yo me escucho y digo, si yo he podido decir esto hace unos días, hace unos meses, si yo he podido formular con estas palabras y con esta integridad esto que expreso en un momento previo, eso está en mí, aunque ahora me cueste entrar en contacto con ello. Pero porque no entre en contacto con ello, no voy a dejar de confiar en ello. También me ayuda a hacerlo a la inversa. Cuando estoy muy mal, me grabo un podcast, me grabo un audio a mí misma contándome cómo veo la situación y lo mal que veo el futuro y lo pésimo que veo lo que va a pasar y demás. Y entonces lo escucho cuando estoy bien y me contesto. Y le digo, mira, a ese audio, esto es lo que ha pasado finalmente. Y es genial, me encanta, yo os lo recomiendo mucho hacerlo porque después, cuando en algún momento estoy otra vez mal, escucho los dos. El que pensaba que todo iba a ir terrible y el de después. Y digo, siempre acaba siendo para el bien. Siempre estos momentos de incertidumbre, de oscuridad, de confusión, acaban trayendo perlas que es que no hubieran llegado de otro modo. Entonces, bueno, este es un juego que yo hago conmigo misma. Aquí te lo dejo, mira, no pensaba contarlo, es una intimidad mía, pero ya veis, a mí me gusta mucho compartir lo íntimo. Que me encanta, que es muy... A mí me sirve mucho y creo que lo puedes utilizar si quieres, como una forma de hacer un traqueo, porque somos muy olvidadizos los seres humanos. Enseguida nos olvidamos tanto de lo bueno como de lo malo. En parte está guay, porque si te das cuenta, yo lo he contado un día en un podcast que perdí el móvil y en el momento en el que lo perdí dije, si en un mes esto no va a suponer nada para mí, ¿por qué no pasar ya a ese estado, no? Y lo mismo pasa con los estados de alegría y de entusiasmo. Nos olvidamos enseguida. Bueno, podemos usar esto a nuestro favor, ¿no? Para no apegarnos a ninguna de las emociones o sensaciones que tenemos. Y también podemos ver cómo juega nuestra contra y hacer cositas que nos ayuden de este tipo, ¿no? Memorándums. Porque de verdad que se nos olvida que todas las veces que hemos estado mal hemos sacado algo bueno de eso. Y cuando llegamos a un estado otra vez de confusión o de malestar, pues tendemos a volvernos muy pesimistas. Dicho esto, esta temporada larga, ¿no?, que ha sido, porque realmente ya no recuerdo ni cuándo comenzó, pero fue pues hacia febrero o marzo cuando comenzó todo esto de la posibilidad de comprar la yurta. Ha ido por muchas etapas. Ahora no voy a detenerme demasiado en hablar de ello. Si veo que puede ser interesante, hago un podcast contando toda la historia en detenimiento. Pero han habido bastantes etapas. Desde el momento en el que yo ya tomé la decisión de comprarla, que eso fue más hacia abril, han sucedido muchas cosas que me han puesto en contacto con memorias muy profundas que había en mí, de inadecuación, de no tener permiso interno para ocupar espacio en la vida. Una sensación, una frecuencia muy fuerte grabada en mí de no tener asumido celularmente, internamente, que yo puedo ocupar un lugar y ocupar un espacio igual que el resto de las personas, con el mismo derecho, con el mismo permiso, voy a decir permiso, que el resto. Esto ha sido muy bonito porque, aunque no ha sido agradable, me ha puesto en contacto con mucho dolor y mucha tristeza que había guardado en mi cuerpo alrededor de esta creencia, y que puedo contar, ¿no?, de dónde viene y todo lo que queramos, pero da un poco igual. De verdad que da un poco igual, que lo más potente hoy en día no es entender lo que nos pasó, es sentirlo
Y muchas veces no hace falta ni darle un sentido a eso. Basta con darte cuenta de que hay una frase interna que dice: yo no tengo permiso para... Yo no tengo el mismo permiso que el resto de los seres humanos para estar aquí. Yo tengo que buscar aprobación de las personas que están por encima de mí para que, si ellas quieren, me den un lugar. Yo tengo que ganarme ese lugar con sacrificio y esfuerzo. Y da lo mismo de donde venga, pero eso está. Y para mí ha sido, pues, imagínate, ¿no? Brutal permitir que todo esto fuera siendo sentido y purgado, y ver cómo sucedían cosas a nivel externo que parecían confirmar ese relato, y poder decirme yo a mí misma: esto no es real. No es real, está aquí simplemente para poder mostrarme algo que mi alma necesita sentir para integrar una parte que ha quedado excluida, ¿no? Una parte de mí que ha quedado fuera de mí, que está en un fragmento, apartado, y que solo puedo volver a coger, volver a integrar y a que forme parte del todo que soy. Bueno, yo a sentirme formando parte de ese todo, a base de... acaba de estornudar el perro de Alba. A base de sentir lo que quedó allí, encapsulado, sin haber sido sentido, sin haber sido experimentado, y que por lo tanto generó ese fragmento. Así que no ha sido fácil, entre comillas, por momentos, asumir todas las partes que esta decisión de comprarme una yurta me ha hecho tener que sentir, todas las partes fragmentadas que esta situación me ha traído hacia el sentir. Por momentos me ha abrumado y por momentos me he frustrado también. Pero ha sido un regalo, no solamente el ir sintiéndolas y permitiéndome entrar ahí, sino darme cuenta de cómo nada de lo que estaba pasando a mi alrededor merecía ser juzgado por mí. Y por momentos cuesta, ¿no? Cuando sientes que alguien te está haciendo algo, que alguien te está impidiendo algo que tú quieres. A veces cuesta no entrar en el juicio, pero cuando te das cuenta de que juzgarlo es rechazarte a ti, es resistirte a esa parte de ti que necesita ser integrada, y que esa persona solamente está haciendo el papel que tú necesitas que haga para poder terminar de sentir y terminar de traspasar uno de esos límites que le has puesto a tu vida. Entonces, si de verdad lo ves así, se abre un nuevo mundo, se abre un nuevo paradigma, porque te das cuenta de que ese juicio, esa culpa hacia afuera, ese apuntar con el dedo, lo único que genera es más separación. Primeramente de ti y de esa parte de ti que está queriendo incluirse y no lo logra. Y segundo, del resto de la humanidad. Y es fácil entrar desde ahí en la desconfianza hacia el otro y en sentir que el otro o el mundo, lo de afuera, es una amenaza de la que me tengo que defender. Y ya no estamos en esa realidad, ya no vamos hacia ese mundo. Toca hacer un grandísimo salto de confianza y de fe. Primero en esto que decía, de que toda situación que atraes a tu vida está hablando de ti y es una oportunidad para ser más tú, para amarte más. Se puede decir de muchas formas, ¿no? Para estar más en ti, para vivir más tu vida. Y segundo, que es una oportunidad para salir del paradigma de los
de unos contra otros, para salir del paradigma de la separación, este paradigma masculino, vibrando bajo, en el que hemos venido viviendo pues muchos siglos ya, y que no ha hecho más que generar lucha, guerra, destrucción, desconfianza, abuso, miedo, desamor. Y la manera de invertirlo también tiene que ver con apostar por mirar al mundo, al otro, no como tu enemigo, sino como otro ser humano, que cuanto más impersonal, cuanto menos personal te tomes lo que él hace y más lo veas como el otro es, en función de lo que él puede también, en función de sus capacidades actuales, también de sus propias heridas. Cuanto menos personal te lo tomes, más fácil va a ser que puedas verlo de este modo, y al verlo de este modo que puedas ver al otro y no solamente una proyección de ti. Pero en una primera instancia ni siquiera puedes ver al otro, simplemente estás viendo la proyección de tu propia historia. Y tanto lo uno como lo otro lo que necesitan es ser acogidos, ser amados. Tanto tu proyección, que está queriendo mostrarte algo que te impide ser plenamente tú, como abrazar y acoger al otro con todo lo que es, desde donde puede serlo, sabiendo que también está en un proceso y que también está en una crisis, porque ahora mismo todo ser humano está en un proceso de crisis y de transformación, de crisalidad. Y como digo y repito muchas veces, eso no implica que tengas que, quedarte aguantando malos tratos, ¿no?, en una relación. Si te están dando palizas, pues te largas, ya está. Y te largas entendiendo que esa situación la has atraído tú y que tiene que ver contigo, pero que no quieres seguir viviéndola de esa manera. Que si la vida te la tiene que seguir mostrando hasta que puedas integrarla, pues quizás en una situación un poquito más amable. Y esto lo digo porque no es te largas diciendo el otro es porque es que no es verdad. O sea, el otro sí puede ser un narcisista, puede ser un tóxico, puede ser como tú lo quieras llamar, pero no deja de estar mostrando una parte de ti. Y cuanto más la vivas desde el juicio, el rechazo y la separación, más te estarás juzgando, rechazando y separando de ti. Y estamos en un cambio de paradigma, estamos saliendo de esa fragmentación, de esa separatividad, de esta visión del mundo separatista, masculina, patriarcal, para entrar en una forma de relacionarnos y vincularnos desde lo femenino, desde la energía de la inclusión, de la inclusividad, de la suavidad, del sentir, del ritmo de las cosas, de aprender a vivir no como robots, donde o es esto o es aquello, sino es esto y es aquello, eres tú y soy yo, es tu forma y es la mía. Y si a veces no se encuentran, no pasa nada, busquemos un puente en algún lugar donde generar una nueva conexión que sí nos permita encontrarnos, aceptando que habrá puntos y lugares desde los que miraremos siempre de manera distinta y que es necesario. Esa es la diversidad y eso es lo que genera riqueza. Pero dejando de ver esa diversidad, esa forma de mirar distinta las cosas como una amenaza. Aprendiendo a darnos cuenta de que cabemos todos y nos resulta amenazante es porque seguimos viviendo todo de manera fragmentada. Seguimos viviendo nuestro propio ser fragmentado. Por ello, cuanto más partes de ti vayas incluyendo, te vayas permitiendo sentir y vayas abrazando en ti, más fácil también va a ser el que las partes distintas del otro no te resulten amenazantes, te generen curiosidad y te aporten incluso un matiz diferente
y te hagan ser creativo para encontrar la manera en la que generar conexiones, más allá de lo que nos distancia aparentemente. Que no es realmente la diferencia, ser distintos no nos distancia. Es lo que suma. Desde la mirada de lo femenino, desde esta mirada hemisferio derecho, desde esta mirada más amplia, son los matices de un paisaje. Los diferentes colores, las diferentes texturas. Pero desde una mirada más lineal, más reductivista, más de hemisferio izquierdo, que clasifica, más robotizada, sí puede ser una amenaza el morado para el rojo. Pero como ya no estamos ahí, todavía lo mantenemos, lo seguiremos manteniendo un tiempo, pero ya la vida no nos pide ir más hacia eso. Practiquemos este otro camino que es de valientes, porque no es el automático, pero que es de un valor incalculable. Yo creo que hasta aquí el podcast de hoy. Quizás en otro podcast relate un poco más acerca de este proceso mío con la yurta. De momento compartir que estoy muy contenta, estoy muy ilusionada y también muy agradecida a todo el proceso. Y también con la necesidad de integrarlo, ¿no? A pesar de que ha sido lento. Y esto es una cosa interesante, que cuanto más lento nos permitimos vivir las cosas, menos tiempo necesitamos luego para procesarlas. A pesar de ello, todo movimiento que genera un cambio requiere de un tiempo, ¿no? Como de, a posteriori también, de ir como terminando de consolidarse adentro. Hoy es el primer día que siento un poco como en mi cuerpo que esto está haciendo cuerpo, esto está haciendo cuerpo. Es real y me da gusto, y me da un gusto que no es como un irritante, es como una alegría suave, que va por olas, suavecita, de decir, ¡hala! Tengo una yurta. Esto era un sueño de mi niña pequeña. Pequeña quería vivir en una cabaña en el campo. Tengo un espacio, un refugio, un lugar donde yo me siento muy a gustito en un paisaje y en una finca, en un terreno precioso, donde puedo compartir con personas muy bellas también, donde también puedo crear, hacer mi pequeño jardín, donde regar y cuidar y permitir que florezcan las cosas de la manera en la que también a mí me gusta, ¿no? Tener un pequeñito rincón. Y digo un pequeñito porque es enorme, pero es pequeñito porque no hace falta que sea mayor que lo que es para mí en este momento. Y eso no es quedarme en poco, para nada. Está a la altura de lo que mi ser y mi alma necesitan y disfrutan. Y esto lo menciono porque no necesitamos tanto como nos pensamos. De hecho, cuanto menos posesiones tenemos, grandes posesiones tenemos, más espacio libre hay para crear. Vamos a contar verdades.